Amables televidentes, a las 6 en el 6, como todos los días, País 2024. El programa de los partidos políticos, el programa de las elecciones. Y directamente desde el Partido de la Liberación Dominicana recibo con mucho agrado a Giovanni Arias, quien es miembro de su comité central. Además, tiene un rol importante dentro de la organización. Forma parte importantísima del equipo agropecuario del PLD. Es vicepresidente agropecuario del PLD, un tema que vamos a tratar en nuestro conversatorio el día de hoy con Giovanni Arias. Buenos días, Giovanni. Muchos días sin encontrarnos. El momento es propicio para hablar de política. Así es un placer. Debo decirle que me siento muy cómodo al lado suyo. ¿Cómo no? El PLD, Giovanni Arias, en este momento acaba de rubricar, hace apenas unos días, un interesante acuerdo denominado Rescate RD, donde participan Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano, y colateralmente también hay otras agrupaciones. ¿Qué significa para el PLD formar parte de esa alianza política? La vuelta al poder. ¿Del PLD? Sí, indiscutiblemente. ¿Por qué lo dices? Mira, primero yo quiero, porque es muy sencillo y usted es muy atinada, ¿por qué? Quiero hacer pequeña historia de lo que fue el gobierno de Danilo Medina, un gobierno que hizo extraordinarios aportes en el sector agropecuario, en la salud, y yo no debo ocultar que hubo debilidades en el gobierno, algunas cosas que el pueblo se lo cobró con creces, aprovechando varias situaciones, y yo puedo decirte situación de la salida del presidente del partido, y usted puede decir lo que sea, pero un peso pesado del partido, 3 veces presidente. La situación de las elecciones municipales, ustedes recuerdan, ¿qué significó eso para el PLD? Sin culpa alguna. Que hoy están cobrando con creces también los actores de esa situación. Una pandemia inicial que no sabíamos ni cómo manejarla. Una situación que era difícil, y más que todo, que no teníamos fórmula, y no teníamos, no como país, sino como en el mundo, no teníamos una fórmula perfecta. Yo recuerdo un médico amigo mío en la Plaza de la Salud que me decía, mira, todo lo que hacemos es prueba. Es probando, porque no había una fórmula. Usted llega con una patología al médico, a cualquier médico, y ya le dicen, mira, para eso es tal y tal y tal cosa. Ese cúmulo de situaciones nos llevó a salir del poder. Y yo digo, y ahora, que yo le puedo enumerar, y yo puedo decir, el PLD lo bailotearon y lo maltrataron, por menos de lo que está pasando ahora. Y voy a comenzar a narrarle qué está pasando en la República Dominicana en los actuales momentos. Mire, ningún gobierno se reelige con la comida alta. Ningún gobierno tiene posibilidades con la tanda de apagones que recibe el país. Ningún gobierno se reelige con las enfermedades que pululan en todo el territorio nacional. Y tú dices, bueno, ¿y no se enferma la gente? Sí, es verdad que se enferma la gente. Ahora, un gobierno que la gente percibe y sabe que fue por descuido que la pandemia se expandió y todavía está dándonos duro. Un gobierno que no le preocupa los medicamentos, los altos medicamentos de altos costos. Ninguna familia, y yo voy a decir que ninguna familia hasta de clase media está en capacidad de enfrentar esos medicamentos de altos costos que desequilibra, y digo, hasta la gente de clase media lo saca de. Imagínense los pobres, este gobierno abandonado, esos medicamentos, que había un presupuesto establecido y que ahora tímidamente, pero no tímidamente,
las autoridades dijeron que no podían con esos costos. Sin embargo, quintuplican lo que es la publicidad. Y yo no quiero estar en contra de la publicidad, yo vivo de la radio, yo tengo radio. Entonces, pero una publicidad que no llega tampoco, la manejan los altos niveles de estas empresas y no bajan a lo común, a los programas pequeños. Entonces, ante esta situación, la delincuencia en su peor momento, con este cúmulo, y yo me circunscribo más que todo, y es lo que el pueblo dominicano no perdona, es los altos precios de los productos de primera necesidad, que literalmente debo decirle, y le puedo poner ejemplo, en gran parte del territorio nacional se está pasando hambre. Bien, Giovanni, en ese aspecto de los precios de los productos de primera necesidad, sobre todo los de la canasta básica alimentaria, ¿puede ser un parámetro, un elemento de comparación, una justificación que ha sido una situación o es una situación que no solamente se limita a República Dominicana, en la inflación en ese aspecto, por situaciones que todos conocemos? Yo le puedo poner ejemplos. O sea, podíamos, como independientemente del gobierno que esté, no estoy defendiendo al gobierno, sino analizando, si hubiera sido un gobierno de otro partido que estuviera en este momento dirigiendo los destinos del país, ¿le hubiera quizás pasado lo mismo, que han aumentado precios o no? ¿O es porque es este gobierno? Bueno, yo le puedo decir que cualquier otro gobierno, excepto este, por lo menos no tuviera una deuda de más de 2.000 millones en el sector agropecuario. Ese es un aspecto que vamos a hablar, porque hablar con Giovanni Arias sobre el sector agropecuario es una gran oportunidad para informarse. Ahora, con respecto a los precios de la canasta básica. Es que voy para allá. Muy bien. Es que voy para allá. Muy bien. 2.000 millones de pesos se le deben al sector agropecuario. ¿A quién se le debe? A los productores de cebolla. ¿A quién se le debe? A los que prepararon 3 años consecutivos las tierras en San Juan de la Maguana, los operadores, los dueños de tractores, se le deben 3 años. Pero, ¿qué ha pasado? Y yo le pongo un ejemplo específico con el plátano, que se mantiene y se ha mantenido en este gobierno encampanado allá arriba. Y que otro gobierno, yo estoy completamente seguro que tuviera los precios más bajitos. Mire. Yo sé de eso porque soy consumidor empedernido de plátanos maduros. Bien, la cigatoca negra es una enfermedad endémica en la República Dominicana, que los gobiernos, cada gobierno prevé la existencia de cigatoca negra en una época del año, te sube y entonces se estabiliza. Este gobierno no ha permitido un programa específico en la cigatoca negra. Y yo le invito a la gente que va por el Cibao, que va por el sur, que cuando vean las plantaciones, se fijen en las plantaciones de plátano, vea cómo está quemándose el plátano. Y la gente pregunta, ¿y qué es la sequía? No es la sequía. La lluvia es enemiga cuando en grandes cantidades de la cigatoca negra, porque crea las condiciones idóneas para que estas esporas se expandan. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué pasa con esa explicación técnica tan interesante, Giovanni, sobre la cigatoca negra y el plátano? Las autoridades en la actualidad no han tomado la precaución debida. Ha aparecido la cigatoca negra, tiene el precio de los plátanos en este momento y en los meses anteriores, tienen algo que ver con ese aspecto. Y algo que quiero aprovechar la pregunta, porque estamos hablando de plátano, es muy difícil, yo lo reitero, yo compro muchos plátanos para mí, para mi consumo, encontrar plátanos de tamaño considerable, plátanos grandes. Siempre hay unos plátanos pequeñitos la mayoría de las veces. Esa en torno al plátano, que nos explique eso. Excelente pregunta y va directamente a lo que es el comportamiento y al ataque de la cigatoca negra. Pero no hay que ir a Harvard, no hay que ir a ninguna universidad para usted saber que la cigatoca negra se controla con brigadas.
El gobierno dispone, y no, yo recuerdo, y lo digo por experiencia vivida en mi condición de ex viceministro de Agricultura, 500 brigadas para distribuir los pequeños y medianos productores. ¿Qué hacen esas brigadas? Que cortan las hojas que están afectadas, hacen un desije, fertilizan, limpian y le aplican un aceite que lo que hace es que rebala las esporas. Pero hay que hacerlo cuando aparece la cigatoca o previamente. Se hace previo y con presencias pequeñas. O sea, desde que hay indicios, usted se prepara. Pero eso lo hacía. Yo no voy a decir tampoco que era el gobierno del PLD que lo hacía. Lo hacía el de más atrás, el de más atrás. ¿Y este? Excepto este. No lo está haciendo. No lo he hecho nunca. O sea, yo puedo mañana llamar a Agricultura, por ejemplo, llamo a Eulalio Ramírez. Amigo nuestro, sanjuanero. Eulalio es amigo de todo el mundo. Así es. Eulalio Ramírez, y preguntarle, ha dicho Giovanni Arias que la cigatoca negra no está siendo combatida en este gobierno. ¿Lo puedo llamar y preguntarle eso? No, pregúntele además que cuántas brigadas tienen en las zonas plataneras haciendo las labores de limpieza y de control de la cigatoca negra. Pregúntele. Ya lo anoté aquí, mañana lo llamo. Así es. ¿Y cuál debe ser la respuesta de él? No, que no se ha hecho. ¿Por qué no se ha hecho? Si se hacía antes. No, o si hay que hacerlo. No, lo que a mí me choca es que si de algo sabe el ministro de Agricultura es de plátano. Porque es uno de los más grandes productores de plátano del país. Pero si no se está haciendo, ¿por qué no se está haciendo? No, esa pregunta debe contestarla Eulalio, porque si nosotros estuviéramos en agricultura, yo le dijera que eso se estuviera haciendo porque se hacía tradicionalmente. Y entonces, año por año. Año por año. Mire, ¿En cuáles meses se hace? Mire, normalmente en las épocas de lluvia se prevé, pero siempre hay que hacerlo septiembre, octubre y noviembre. ¿Por qué? Porque baja la temperatura. ¿Podemos recibir alguna llamada de algún productor de plátano? Sí. Dígale que... Mario, si podemos poner el teléfono y hay algún productor de plátano que esté ya fuera de su platanal, que nos llame. Dígale, en ese litoral que yo he tenido la oportunidad... No, vamos a esperar la llamada. Si hay algún productor de plátano que haya salido, nos puede llamar por teléfono. En la parte de la planicie del Cibao Central, que yo he tenido la oportunidad de ver quemados los plátanos. O sea, una situación... La cigatoca los quema. Los quema. ¿Y qué pasa con lo que usted decía? Que el plátano es más pequeño. Mire, debido a la poca transpiración, y lo llevamos a los humanos, la respiración del plátano no tiene la facilidad de respirar, entonces el grano del plátano, el tamaño del plátano es más pequeño y el racimo es más pequeño, porque menos hojas transpiran y menos posibilidad le da de la planta absorber y cumplir el ciclo completo, y entonces mantiene la planta prácticamente muy limitada, y entonces eso reduce hasta un 45% el tamaño y la cantidad. ¿Y qué hay que hacer para que esas hojas y esas matas respiren normal? Rápidamente, usted corta, usted fertiliza, esas que cortan tiene que enterrarla, porque si usted la deja en la superficie, la brisa vuelve y le lleva eso a los lugares. Y le estamos dando lo que son lo vivido por nosotros durante mucho tiempo. Eso es posible. Después que usted corta, fertiliza, esa planta tiene posibilidades de absorber esos alimentos y empujar y crecer, hacer crecer los próximos racimos. Eso es posible. O sea que esos plátanos pequeños que normalmente yo miro en el supermercado, algunas veces no los compro porque no voy a pagar 30 pesos, 29 pesos, 31 pesos por un plátano pequeñito, más pequeño que el teléfono este. Eso fueron... Entonces, no es que el productor lo vende rápido para salir de él, ¿no es por eso? No. Yo pensaba que era por eso. Es que durante el ciclo no recibió la cantidad de nutrientes y no tuvo la posibilidad de crecer. Pero hay otra cosa que debo decirle, y esta no es una buena noticia para los dominicanos y para usted que es consumidor, es que ahora las temperaturas bajan. Los días son más cortos, tienen menos posibilidades. Bueno, pero yo estoy viendo plátanos así desde verano.
Bueno, es más desde primavera, pero el año entero. Le estoy diciendo que ahora vienen menos. O sea, ahora los días son más cortos, reitero, y las plantas van a recibir menos luz. Al recibir menos luz, van a transpirar menos. Y si transpiran menos por la presencia de la cigatoca, y ahora van a transpirar menos porque vamos a tener menos luz, las noches son más largas, entonces el tamaño del racimo y el tamaño del plátano también va a seguir. O sea que voy a tener que seguir mirando plátanos pequeños. Plátano y caro. No, caros están. Más caro. Pero la respuesta a que un plátano esté caro es porque en este gobierno los plátanos se han ido de control y otros productos que podamos decir que estén altos los precios, o porque ese es un común denominador de todos los países. No. Mira, nosotros como país no podemos estar buscando referente de que hay una situación en otros lugares. Nosotros tenemos las... Aquí no han debido subir los precios. No, yo puedo decir que de algunos productos sí, pero del plátano no. Ya. ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, nosotros lo ponemos como ejemplo. Este gobierno ha preferido las importaciones que la siembra. Y nosotros decimos, ellos han preferido el lapicero para firmar permiso que no el tractor para preparar la tierra. ¿Por qué yo digo que la mayoría de productos no debieran ver subido aquí en la República Dominicana? Primero, por el apoyo que no se le ha dado a los agricultores. Yo debo decirle que los productores de cebolla en más de un 30%, 30-35% han abandonado la actividad. Y eso es peligroso. Comprobable eso. Yo no puedo venir aquí donde un amigo a irrespetarle el programa y más que todo a irrespetar sus televidentes. Yo no puedo mentir porque yo estoy en la televisión todos los días. Entonces mañana yo no voy a dar un dato. Está en contacto con los productores. Permanentemente. Ya. Permanentemente. Mire, más del 35% en Asua de Compostela, y le puedo poner el ejemplo de que la siembra de cebolla estuvo en aproximadamente en un 30%, los productores salieron a sembrar cebolla y sembraron alrededor del 30% de lo que siembran normalmente. ¿Y por qué? Porque las importaciones han sido permanentes. Los agricultores de arroz con grandes deudas, los productores de cebolla con deudas que sobrepasan los 350 millones de pesos, los operadores de equipo 400 y pico de millones de pesos, los operadores tractoristas de San Juan de la Maguana fundamentalmente. Y ahora la situación de los productores de pollo y huevo, que prácticamente la totalidad están rumbo a una quiebra definitiva, es lo primero, y lo segundo, están cayendo en cicla los productores. En cicla, porque no han podido cumplir con los compromisos. La asistencia del Banco Agrícola, que, bueno, precisamente en días pasados tenía de visita acá a Juan Rosario. Amigo nuestro, expresidente de la AMPA. Yo sustituí a Juan. Cuando él fue presidente, él me entregó a mí la presidencia. Ah, bueno, o sea que amigos personales. Muy bien. Mencionaba de las bondades, sobre todo alrededor de 5 o 6 mil millones de pesos a tasa cero para productores a nivel nacional. Entonces, ¿cómo existe entonces ese proceso de bancarrota de esos productores de por allá, del sur? ¿El Banco Agrícola no está ahí o hay alguna situación que escape a esa asistencia financiera que dice Juan Rosario el Banco Agrícola ha prestado? Mira, la tasa cero, yo pudiera valorarla podría decirle que fue hasta un intento positivo por parte del gobierno. El primero que intentó hacer tasa cero, poner tasa cero, fue Danilo Medina. Danilo Medina encuentra los intereses en el Banco Agrícola a un 16% y reúne el equipo completo con la parte de la economía y dijo: Danilo, yo quiero tasa cero para el sector agropecuario. Y se le demostró a Danilo, organismos internacionales, que por cada 100 pesos que se coloquen a tasa cero, el gobierno pierde 5.6, o sea, casi 6 pesos. ¿Por qué pierde casi 6 pesos?
por el pago de los técnicos, el pago de la secretaria, el pago de las luces, cómo se lleva el dinero. Se está entregando un producto que tiene un costo. Que tiene un costo. Y entonces se determinó, mira, es alrededor de 6%. Tú vas a entrar en poco tiempo en un déficit importante. Y entonces organismos internacionales, no que no le permitieron, sino le explicaron el riesgo que tenía. Y entonces Danilo llega a un acuerdo y le coloca eso a un 8%. ¿Qué significaba un 8% en ese entonces? Que los préstamos del Banco Agrícola dejaban de cobrarle a los agricultores 381 millones de pesos al año, que no tenía que cobrárselo a un 16% y que se le permitían, y que fue importante. Pero aparte de eso, Danilo también prestó dinero al 5%, y Danilo dijo, yo quiero que me habiliten para no perder, yo colocar en el FEDA, colocar en otras instituciones a un 5%, como dice ustedes, que no se pierde, para que no paguen intereses por encima del costo. Y eso fue una dinámica importante. Ahora, ¿qué pasó con la tasa cero? La tasa cero fue buena intención, pero el gobierno... ¿Pero por qué en el pasado fue? ¿Porque está vigente la tasa cero? No. El gobierno del PLD prestó un 8%. No, yo digo la tasa cero de esta gestión del Banco Agrícola. Está vigente, no está descontinuada. No, ellos la establecieron. Y yo digo que fue hasta una buena intención. Lo que no ha estado bien con relación a eso es que ellos, al pequeño y mediano productores, para darle dinero de tasa cero, usted tiene que demostrarme, usted quiere pedir 100 mil pesos, usted tiene que demostrarme que tiene 300 mil pesos. Entonces, ¿cómo usted entra en eso? Entonces, eso es para los ricos, para los ricos. La tasa cero ha beneficiado los principales productores del país, que no está malo. Y agroindustrias también. No, peor, yo le puedo decir no agroindustria, porque eso es parte. La mayor cantidad, no puedo decir la mayor, una gran cantidad de ese dinero, eso es pecaminoso lo que voy a decir. Le prestan a los que importan productos, a los que le compran los productos a los agricultores, le prestan a tasa cero. O sea, no debe ser. Eso es. Si es así, no debe ser. Pero yo le puedo... Y eso puede ser así. Anótelo, anótelo. Y lo que yo le estoy diciendo... yo llamo también, aparte de Eulalio, para lo de la cigatoca, sí, y llamo a Juan Rosario mañana y le pregunto, Giovanni Arias dice que a importadores de productos agrícolas se le ha prestado a tasa cero. Dígale. ¿Qué va a contestar Juan Rosario? No, yo no le puedo decir lo que va a contestar. Lo que yo le puedo hacer una llamada después, 2 horas después, y le digo nombre y qué cantidad de dinero le han prestado. Voy a llamar a Juan Rosario mañana. Correcto. Voy a hacer 2 llamadas Correcto, mañana. 2 llamadas. Una a Eulalio Ramírez. Y otra a Juan Rosario. Viceministro de Agricultura, y otra a Juan Rosario, un banco agrícola. Así es. Bueno, así es. Aquí Giovanni Arias está, yo no sé si empujando un panal de avispas o encaminando un rebaño de ovejas. Con lo que yo quiero poner el panal de avispas, es decirle a Nos usted, quedan 2 minutos. es decirle a usted que los productores de pollo y huevo del Licey, Santiago, están literalmente quebrados. Quebrados porque el gobierno le ha comprado a 3 o a 4 empresas. Y a los pequeños y medianos, la asociación de productores, que son la gran mayoría, no le ha comprado un huevo. Pero decirle que la franja fronteriza que vive del mercado internacional de Haití está literalmente pasando grandes necesidades y que el gobierno ha sido irresponsable con esa franja, y digo desde Pedernales, Jimaní, Elías Piña, Dajabón, literalmente se está pasando grandes necesidades. ¿Se pudo haber o se puede manejar de otra manera esa situación con esos productores? Claro que sí. ¿Cómo se sustituye la producción para comprarla, ya que no hay mercado? O sea, si yo produzco estos lápices para mandarlos a Taiwán y Taiwán cierra el negocio, ya todos esos lápices, pues los tengo ahí, no tengo quien me los compre. ¿Qué puede hacer el gobierno? No, primero lo que no pudo hacer era cerrar la frontera, porque había un conflicto del secado del río, de la situación del río, que no llegaba al mercado. O sea, no había que llevar eso al mercado. El mercado podía mantenerse. Normal, eso no tiene que ver nada con eso. El mercado de Dajabón
está cerca. Pero el mercado de Pedernales, de Elías Piña, de Jimaní, ¿qué tiene que ver con Río? ¿Cuál es el problema? Entonces el gobierno, por ganarse simpatía en una situación reeleccionista, cierra la frontera por ganarse simpatía y quiebra a los agricultores. Entonces ahora está en una situación difícil. Mire, ese mercado de Haití en el sector agropecuario es fundamental para la República Dominicana. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es que lo divide una línea fronteriza, que usted hace transacciones internacionales en su propio territorio a cero costo. Eso es lo primero. Y lo segundo, y no menos importante, es que los productos que nosotros le vendemos a ellos son productos de tercera y cuarta categoría, que no tenemos posibilidades de colocarlo en otros lugares. El arroz que ellos consumen, ¿sabes cómo se llama el arroz? El arroz greña, que es el preferido de ellos, que es un rechazo de los molineros que tendrían entonces que consumirlo, los cerdos y los pollos. Eso es eso. Nosotros tenemos productos como, hay un tomate que los productores son muy beneficiosos, que solamente lo consumen ellos. Y si hay, mire, yo no había oído, Giovanni, yo no había oído nunca esa teoría, esa situación. Y entonces es más difícil porque, ¿y a quién suplirle esos productos que son de tercera y cuarta categoría? Ahí vamos a tener un buche. Mire, los productores de Toyota... Y eso se ha mencionado, yo no lo había escuchado. Pues escúchelo. Pero si tiene que hacer otra llamada, que me gusta esa parte. ¿Y a quién? Porque ¿quién se va a comer un arroz que no se ablanda? Así es. Pero la cantidad de Toyota que se siembra en Jarabacoa, usted sabe cuántos camiones de Toyota van destinadas. Pero usted sabe qué cantidad de plátanos, qué cantidad de esos productos son sembrados en esa frontera desde Santiago y ese litoral para allá, que ese mercado. Y está aquí. Y está aquí, que es un buche, y por eso se nota y la gente percibe que la producción ha sido abandonada. Ustedes recuerdan... Tenemos que mejorar entonces la producción para esos productos tantos de cuarta y tercera categoría, mejorarlo y que sean de mejor, que pueda servir hasta para exportar. Pero mire, lo más delicado y lo más difícil es conseguir los mercados internacionales. Bueno, Usted puede Giovanni, vamos a ver si tenemos un productor ahí, porque ya no tenemos tiempo. No es un productor. Bien. Ya salieron, sí, de sus labores. Sí. Giovanni, debemos hacer una pausa. Así es, así es. Interesante, mañana voy a hacer 2 llamadas. Pero yo estoy muy preocupado. Preocupa lo que ha mencionado hoy. Eso es muy preocupante para el país. Mire, estamos desbaratando lo que normalmente decimos la gallina de los huevos de oro. No hay forma después de conseguir esos mercados. Esos mercados vamos a ser sustituidos por otros países. Y tiene que ser el gobierno que resuelva esta situación. El gobierno fue el que lo quitó. Y en Haití lo que dicen es que mientras esté Luis Abinader ahí no le van a comprar. Y eso no es político ya. No, eso no es político, eso fue que tú me quitaste eso sin nada, ahora yo te voy a castigar. Y hay un castigo al gobierno. Bien. Giovanni Arias, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y vicesecretario de Asuntos Agropecuarios. Así es. Ha estado con nosotros en esta primera parte de País 2024. Luego de la pausa, el representante de otra organización política con nosotros acá en breve. Amigo y aliado.